Ya, ajá. Entonces, vamos a resumir otra vez la pregunta que hizo Francisco. Ya vaya que yo estoy llegando. ¿Qué pregunta hizo Francisco? Ajá, ya voy, pues. Francisco preguntó que él comprendió todo este escenario, el que pintamos ahorita. Ahora, él pregunta, ¿qué pasa si todavía el trade, el inicial, el primer trade, en este caso Ajá. el de acá, no se le ha resuelto ni para ganancia ni para pérdida? Es decir, que todavía está en el mercado. El precio a lo mejor no ha tocado ni su stop, pero tampoco ha tocado su target. Entonces él dice que a lo mejor él ve otra oportunidad, ¿verdad? En otra moneda, en otro mercado, y él pregunta, bueno, ¿cómo lo manejo? O sea, porque ya tengo un capital que está comprometido. Entonces, yo le estoy respondiendo que en ese caso lo que yo hago es que asumo que el primer trade lo perdí, de tal manera que el capital que voy a usar como punto de partida o punto inicial, en este caso, para este trade, este segundo, no serían esta suma de Sí, acá. le restas el riesgo que asumiste. Le resto los 200 y digo, ya, entonces mi capital sería 9.800. Exacto. De hecho, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a suponer, ya, bueno, todo es que se hubiese ganado aquí. Vamos a poner que es esto. A ver. Vamos a poner que es ¿Quieres mientras tú vas haciendo eso yo voy comentando? esto. Hay una forma, eso se llama, en uno de los libros que yo leí, se llamaba ¿cómo? Habían 3 formas específicamente, pero la tercera era bastante engorrosa. Voy a explicar las 2 que son, digamos, las más populares. La primera es la que dice Josner, que es la que yo también recomiendo. Mierda. Elimina el riesgo, o sea, resta el riesgo de una vez que asumiste, aunque la operación esté activada y, digamos, de alguna forma no hayas llegado al target o todavía está en zona neutra. Resta de una vez ese riesgo para que abras tu nueva posición en base a que hayas asumido esa pérdida en caso de que se haya devuelto el precio. La otra forma es de acuerdo a la actualización que tengas en el precio en ese momento. Por ejemplo, si ya tú pasaste el stop loss a break even, ya sabes que tú eliminaste completamente el riesgo de esa operación. O sea, en ese caso, o puedes ganar, en el peor de los casos lo que puedes es quedar tabla. Entonces, si ya tú, que yo hago mucho de eso en scalping, por cierto, porque yo tengo a veces 2 operaciones y quiero abrir una tercera, la única forma que yo puedo abrir la tercera es que yo haya pasado a break even alguna de las otras. Entonces, es una forma parecida. Pasas a break even, entonces ya no tienes que restar el riesgo, sino que ya tienes tu cuenta completa para abrir otra posición. Listo. Eso es lo que iba a comentar. Sí, Exacto, usas el colateral, ¿no? Aquí me hice un culo con esto. ¿Perdón? ¿Qué preguntaste, Miguel? Justamente es lo que comentas, que pasas la posición a break even y usas tu colateral para abrir la tercera posición. Exacto. Bueno, pasa que se me cayó el internet y no escuché lo último que dijiste. Yo lo que iba a plantearte, Francisco, es que, como te comentaba Daniel, o sea, asumo el primer trade como que lo perdí, el resto el riesgo que tenía en ese trade del capital, y con ese capital entonces saco la cuenta para el segundo. Lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir, que no tenga capital porque ahí voy. hace un riesgo menor, ¿no? No, ahí voy, espérate. Es que todo depende, ¿sí? En este caso estamos hablando de que estamos jugando sin apalancamiento. No estamos usando apalancamiento. De hecho, el apalancamiento es precisamente para eso, para cuando se te acaba el dinero y no puedes, no tienes más, entonces tomas el apalancamiento que te ofrece el broker o te ofrece el exchange para poder tomar la posición. ¿Sí? En este caso, como estamos viendo, a lo mejor no voy a poder tomar la posición porque no tengo el capital suficiente. Eventualmente me va a decir, mira, no, tienes que tomar una posición que son, no sé, $6,000. Y resulta ser que ya tengo otros 6,000 o tengo 7,000 ya comprometidos en otros trades. Pero entonces voy, uso y pido apalancamiento. De tal manera que pueda tomar la posición, pueda mantener mi riesgo, pero necesite yo poner menos dinero de mi capital para poder ejecutar la posición. Entonces, esa sería la forma.
Listo, te entendí. Pero también ahí, al usar apalancamiento, bueno, no, pero claro, tú al apalancamiento, tú dices, voy a perder, ponte tú en este caso que te dé 200, Claro. 280, que te dé. Pero también entra ahí en el apalancamiento lo que es la volatilidad, ¿no? ¿Cómo así? Claro, porque si tú pones menos capital, te apalancas para llegar al radio de que se pierda, ponte tú un riesgo fijo. No, como que no hay, es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, no hay problema. Lo que te puede estar preocupando, y lo entendería perfectamente, es qué pasa si tomo un apalancamiento tal que entonces el precio de liquidación de mi posición quede antes de mi stop. Que quede antes. Ok, listo. Exacto. Bueno, que quede dentro de la zona donde está el precio y no te ha tocado el stop todavía. Exacto. Si queda allí, entonces sabes que no la puedes tomar. No puedes, porque se va a liquidar primero la posición antes de que llegue a tu stop. Entonces, ¿y un riesgo menor, fijo? No vale la pena. La otra, bueno, sí, también. La otra es que tomes un riesgo fijo menor. O sea, que digas, bueno, no voy a entrar con 2%, sino que voy a entrar con 1%. Yo creo que no hace daño bajar el riesgo, o sea, sí, bajar el porcentaje de riesgo fijo para alguna posición que tú quieras tomar. Creo que lo que puede hacer daño es que te pongas a subirla. O sea, si tú siempre has venido tomando posiciones y haciendo ejecutando todo tu sistema con un riesgo fijo de 2%, y de pronto se te ocurre que la próxima posición la vas a tomar a 5%, y la pierdes, coño, te va a pegar. Claro. Te va a pegar, porque ahora empezaste a arriesgar más. Básicamente lo que hiciste fue como darle un reset. Reseteaste la seguidilla de operaciones que tenías a 2%, y dijiste, voy a entrar con 5 ahora. Y ese 5, cuando pierdas, te va a afectar porque va a borrar varias ganancias que tenías hechas a un riesgo de 2%. Claro. Entonces, bueno, también cuidado con eso. Mira, el mejor ejemplo que se puede usar con ese mismo método, con el tema del apalancamiento, Jonel, es, por ejemplo, en intradía. Si quieres, vete a la gráfica de Bitcoin, que es la que estabas manejando, y ponte, no sé, en 15 minutos o 5 minutos. Ah, claro, porque tienes un stop chiquito. Ya va, exacto, eso es lo que vamos a ver. Vamos a suponer, voy a rayar aquí para ayudarte con esto. Vamos a suponer que utilizaste esta vela, este mechazo, para ver una oportunidad de short y tú entraste en la ruptura. No quites la media, que la iba a usar. Vamos a suponer que usaste este criterio para entrar en short al atravesar la media móvil aquí. Entonces pon un stop loss desde aquí hasta aquí. A ver si me da con el cálculo que quiero hacer. Perdón un momento. O sea, tú dices esta vela con esta mecha. Sí, pero es solo un ejemplo. No necesita, no significa que sea una buena idea de trade. Solo que quiero establecer un ejemplo. Ok. ¿Ya está aquí? ¿De cuánto es el stop aquí? De Que no 1. leo bien. 1.21. No, trata que sea más pequeño. Si quieres, súbelo un poco. Imagínate que eres un carajo de eso que... bueno, quizás Diego. como Diego, que dejó la orden límite aquí, que era justamente lo que estábamos hablando ayer. La dejó por encima seguro porque vio el rango y dijo, si van a liquidar los cortos, Exacto. voy a poner mi entrada en el stop de ellos. Exacto. Y él le haya puesto el stop loss por 0.70, ponte tú. Sí, 0.65 aquí. O sea, que no lo jodió de vaina, pero le agarró la orden. Ajá, ahí tienes 0.65% de stop loss. Mete ese porcentaje en la cuenta, en la hoja de Excel que tú tienes. Sí, no, claro, ya con eso la vaina... Ahí, más o menos, ahí van a entender cómo se puede utilizar el apalancamiento de acuerdo a lo que no tienes para poder respaldar eso. Voy a poner 0.65, ¿la ven? Sí. Vamos a rodar esto. Y claro, esto está tomando es
quieres usar el de $200. No, lo que pasa es que este está tomando 0.60. Bueno, sí, marico, es eso. Está bien, está bien. Eso. Está bien. Ese es el de 1. Ok. Tiene que ser de 30. O Tú sea que tienes, es tú tan tienes, grande. no, está bien, pero lo que quería saber era si estabas usando el riesgo de 200 o el riesgo de 237. De 200. Ok, perfecto. Entonces, fíjate que tú tienes $10,000 de capital, pero te está diciendo que tu size position, tu tamaño de tu posición puede ser de $30,000. Y tú no tienes esa plata. De hecho, que tiene que ser de 30.000 para poder Exacto. cumplir con el esquema. Para poder cumplir con el esquema. Es correcto. Y tú no tienes ese dinero. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, me tengo que apalancar por una cantidad, no sé, 50, 75, 100X, o quizás más, para yo poder poner ese tamaño de mi posición en ese punto de límite y que me respete mi stop loss de acuerdo a donde yo lo había puesto, 0.65, y a partir de ahí voy a aprovechar la operación. Claro. Sí, esas operaciones suelen Entonces, ser muy, muy, muy jugosas. Porque el tamaño, o sea, como la fórmula del riesgo te permite colocar tamaños de posiciones gigantescos. exactamente. Sin exponerte a que vayas a perder más de lo que tú ya planificaste. Pero el tema es que tienen una tasa de acierto baja porque tienen un stop tan chiquito que la probabilidad de que cualquier movimiento de ruido te toque el stop es alta. Exacto. Sí, tal cual. Entonces, ahí, por supuesto, tienes que utilizar la lógica matemática para decir, bueno, ¿cuánto puedo apalancarme? Si me apalanco por 100, me pueden liquidar, porque creo que el apalancamiento de 100 te liquidan en 0.50, ¿no? Sí. O 0.50 o Bueno, 0.25, ya ni me acuerdo. ya ni me acuerdo, pero pues Sí. tengo tiempo. Vamos a suponer que sea 0.50. En 0.50 te liquidan antes de que llegue tu stop loss. Sí. Por eso es que, y me imagino que por eso está preguntando Francisco eso, por eso es que a todas las personas que se sobreapalancan, los liquidan a cada ratico. Sí, bueno, Cuando, yo usaba el apalancamiento, claro, yo no usaba muy bien lo que es la gestión de capital, ¿no? Ahorita sí la uso y me va bien. Pero yo usaba el apalancamiento en activos que tenían poca volatilidad. Entonces tú para lograr alguna ganancia, o lo que es lo mismo un riesgo fijo de riesgo, tenías que apalancarte, a juro, porque se movían tan poco cuando yo hacía por lo menos ¿cómo se llama esto? Arbitraje, que se mueve tan poco el activo que si tú no te apalancas tienes que tener un capital muy gigantesco para que la ganancia sea tangible. Entonces no necesariamente tiene que ser que de baja tasa de acierto, como decía Jornel, sino hay activos que se mueven muy poco. Entonces ahí tú te apalancas bastante y logras, es como si tuvieras un capital mayor, pues, y también haces tu riesgo fijo. Por ejemplo, te doy un ejemplo, que activo se mueve poco así en el mismo PAX con respecto al dólar. Como es un stablecoin, las variaciones son miserables. Entonces, si tú quieres realmente ganarte algo, tienes que apalancarte o tener un capital inmenso. claro. Sí, exacto, tener el capital súper grande para no tener la necesidad de pedir prestado. Exacto. Exacto. Bueno, entonces ahí, por No, supuesto, aún con capital, perdón, aún con el capital alto, también tienes que pedir prestado. Sobre todo, yo resuelvo esta disyuntiva con la fórmula del break-even calculation, que es la fórmula que te dice, bueno, ok, de 100 trades, ¿cuántos necesitas en positivo con un stop al 2% para que quedes break-even después de 100 trades? Entonces, en un activo que no se mueve, pues tú no vas a hacer 100 trades, ¿verdad? probablemente no los haga. O se mueve muy poco. Sí, Exacto. en el caso de Bitcoin, si haces scalping o haces swings, sí puedes hacer la fórmula del break-even calculation y ahí ahí juegas con el riesgo, o sea, no importa el tamaño de la posición, que es lo que comentan. Tú puedes jugar dos Bitcoins al mismo, o la misma entrada, al mismo porcentaje de riesgo todo el tiempo. Yo creo que esa es la mejor manera. Es lo que a mí más me ha funcionado. Pero ¿para qué vas a pedir plata en el Bitcoin que tiene alta volatilidad?
Sí, porque luego el funding te come, o sea, cuando juegas con 3, 4 bits, o sea, no sé, depende, ¿no? Tú no puedes tener la posición mucho tiempo abierta, entonces la única manera que tienes es, como comenta el compañero, subir el stop al break-even para que tu colateral te deje abrir otra posición, ¿no? Entonces, a veces sí lo tienes que pedir prestado, o sea, sí. Sí. Yo por eso creo que al final si te va a apalancar, que sea por pocos días. Por ejemplo, cuando pones la gráfica a diario y sacar 18%, 16%, yo no creo que sea tan factible, en el sentido de que si está apalancado son demasiados días, es demasiado funding que tienes que pagar y al final la operación, lo que en la gráfica, digamos, te puede decir, el Excel te puede decir va a ganar esto, pero el funding te lo va a comer casi todo. Entonces, si vas a operar en largo, mejor opera sin apalancamiento. Y si vas a operar en corto, opera, pero sabiendo que no puede estar más allá de cierta cantidad de días o tiempo dentro de lo razonable. Teniendo un objetivo claro donde quieres sacar tu profit. Lo que pasa es que también depende, muchachos, de la plataforma que estés usando, ¿sí? En ese caso, BitMEX tiene sus particularidades y Bitfinex, por ejemplo, tiene otras. El tema del funding va a depender mucho de en dónde estés jugando. Si tú estás en BitMEX, lo que yo una vez les compartí, que fue una vaina que leí de un carajo en Twitter que sigo y me parece que a veces da buenos consejos. Es que él decía, mira, ese fue un tipo que él entró en corto, creo que fue, no sé, en 18.000, Daniel, una vaina así. Y el puta cerró como en 3.000. Bueno, en 3.000 no, ponle que en 4.000. Ese fue un short, pero larguísimo. Obviamente, él se vio en la necesidad de ver qué coño hacía para poder mitigar el efecto del funding sobre sus ganancias no realizadas. Entonces, lo que él hizo fue que entró en corto en Ethereum. Entrar en corto en Ethereum, en BitMEX, por alguna razón, casi siempre es favorecido por el funding rate. Es decir, casi siempre está a favor de los osos en Ethereum. No me pregunten por qué, no lo sé. No lo he averiguado. El punto es que él entraba en corto para que las ganancias de Ethereum pudieran cubrirle, o sea, del funding, pudieran cubrirle o hacerle un neto con el funding que perdía, porque sí perdía, en el caso de Bitcoin. Entonces, hay estrategias. Tú puedes buscar la manera de sacar el dinero de algún sitio para poder pagar el funding que necesitas pagar para mantener tu posición abierta. Y el Bitcoin estaba en largo. No, estaba en corto también. No, él estaba en corto en Bitcoin, pero para pagar el funding rate del Bitcoin se metió en Ethereum para que ese dinero que pudiera proporcionarse del funding de Ethereum, pagar el otro. Pero imagínate, si sube el bueno, claro, apalancado, pero si sube el Bitcoin, entonces él está perdiendo la posición original y también pierde en Ethereum, porque Ethereum lo sigue. Bueno, pero claro, ese es el riesgo, pues. Yo no sé, él midió su vaina, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero colocar con esto es que hay distintas formas. La idea es que traten, por ejemplo, yo cuando estaba operando en BitMEX, yo evitaba operar el contrato swap. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene el peo del funding rate. Del funding. Entonces buscaba un contrato futuro, no el swap, sino un contrato futuro, que esos no tienen funding. También buscaba la manera de entrar en esos contratos al límite, porque me pagaban. O sea, una tontería, pero me pagaban. O sea, por ofrecer liquidez. Por hacer mercado. Por hacer mercado, por ser market maker, me pagaban. ¿Y ya no operas ahí? No, ahorita no. Es que tiene muy pocos pares. Entonces, sí. Lo otro es que también llegué a operar, bueno, Daniel se acuerda, eso fue el año pasado, las altcoin contra BTC, los contratos futuros de las altcoin contra BTC. Porque ahí no hay, como son contratos futuros, no hay funding, ¿sí? Y exactamente lo mismo.
me pasaba que como entraba al límite, entonces me pagaban más bien. Y finalmente tenía la ventaja de que ganaba, las ganancias me las reportaban en Bitcoin cuando el Bitcoin estaba subiendo. Es decir, en vez de entrar en largo en el contrato swap de Bitcoin para ganar lo que tenía que ganar allí, lo que hice fue entrarle en corto a la HAL contra BTC. Y de hecho, bueno, Daniel se debe acordar, la gráfica de muchas altcoins en ese momento contra el Bitcoin eran una línea, casi que una línea recta o diagonal hacia abajo, apuntando hacia abajo. O sea, no tenías ni siquiera mucho estrés, porque bueno, el Bitcoin subía, bajaba, hacía tendencia. Pero en el caso de estas monedas, vamos a decir, bueno, Están ya. cayendo. Sí, no lo voy a buscar porque ya no deben estar, porque son contratos futuros que vencieron. Pero era una vaina así. Era una bajada impresionantemente inclinada, así. Iban derechito para el infierno. Entonces no tenías mucho estrés. Entonces, bueno, nada, esas son como las soluciones creativas que uno puede encontrarle al mercado o la forma de operarlo en algún punto, en algún momento determinado. Insisto o recalco que esto que les mostramos aquí o sea, no es la santa verdad, ni tampoco es que siempre tienen que hacerlo así. Cuando me han No, esto es un preguntado, método. sí, exacto, cuando me han preguntado yo les digo, mira, yo lo hago de esta manera. De hecho, han visto que cada vez que tocamos el tema, siempre salen preguntas de particularidades. Pero es que yo lo hago así, yo divido esto entre esto. Y les digo una cosa, esto es uno de los puntos más importantes porque es realmente una de las pocas cosas que podemos como trader controlar. Es lo único que podemos controlar. Que el precio si va para arriba, si va para abajo, nosotros no tenemos control sobre eso. Pero lo que metemos dentro del mercado, cuánto colocamos, dónde ponemos nuestro stop, cómo manejamos el trade y dónde sacamos ganancias, eso sí está en control de nosotros. Y el tamaño de la posición es una de las cosas más importantes que hay. Porque basta con que te equivoques en un solo trade, calculando la posición, y lo pierdas, y bueno, adiós coroto. Exacto. Y por eso es que nosotros decimos, haciendo un inciso de eso, que esta gente de HDT o los precursores de HDT no se saben apalancar porque ellos utilizan el apalancamiento como ¿cómo se diría eso? Como algo fijo. Como que algo como decir, no voy a apalancar por más de 10 porque no quiero arriesgar más capital. Eso es una tontería, eso no tiene sentido. El tamaño está determinado por el riesgo, está determinado por el tamaño de tu posición. Fíjate que ahorita hicimos un ejemplo donde el tamaño de tu posición es $30,000, tienes un stop cortico de 6,65, de 0,65, y te puedes apalancar, no sé, por 50, por 60, 75X. Creo que 100 no porque te liquidan antes, pero ponte tú que sea 70, 80X. Te puedes apalancar sin ningún problema y no vas a pasar por encima de tu control de riesgo, que son los $200 que estamos estableciendo. Exacto. Tal cual. Entonces, al decir, no, yo me voy a apalancar con menos, imagínate que pongas esos $30,000 apalancados por 10. Realmente estás arriesgando más dinero. Sí, exacto. Entonces, bueno, eso era el espacio que quería para, bueno, grabarlo y bueno, que poder aclarar la duda. No sé si tienen alguna inquietud. Bueno, yo sí tengo inquietud con respecto a lo que estábamos hablando hace rato por Telegram, Daniel. Ajá. Pero una inquietud de este punto de posición, el tamaño de posición. No, bueno, por lo menos, ¿qué tamaño me dictaría ese 30,000? O sea, el máximo, 100X. Supongamos que fuera BigMex. El apalancamiento. Sí. Bueno, se puede sacar la cuenta, pero como te digo, depende también de la plataforma. Hay plataformas que manejan el apalancamiento de una manera y otras de otra. Déjame entrar aquí.
Por ejemplo, de lo que he escuchado, porque no he entrado ni tampoco he hecho una prueba nunca, pero en Binance, por ejemplo, el apalancamiento sí modifica el tamaño de la posición. O sea, si tú tienes una posición de $100 en alguna moneda y le pones 5X, entonces tu trade se transforma en uno de 500. ¿Sí? En cambio aquí en BitMEX no. En BitMEX lo que ocurre es que tú... Si pones 100 y te apalancas por 5, te va a poner 20. Sí, lo que hablábamos la otra vez, que estaba diseñado era para hacer cobertura. Exacto. Esta parte de aquí es muy importante, ¿ves? En BitMEX. Este pedacito aquí, la calculadora. Esto es súper importante. Porque, yendo al ejemplo, o sea, una vez que ya yo tengo aquí, vamos a agarrar, no sé, este. Una vez que ya yo tengo aquí, digamos, mi trade ya diseñado, se va a acabar el tiempo, quedan 10 minutos. Vamos a buscar esto. Yo lo que hago es que lo coloco aquí. Bueno, fíjense, aquí en BitMEX, el trade tendría que ser de $2,743,48. Como el contrato, como en BitMEX lo que se transan son contratos, el valor del contrato en este caso, en este par, en el Bitcoin, es que un contrato equivale a $1. Entonces yo tengo que comprar 2.743,48. 43. Entonces vamos a poner 2.744. Que bueno, o 43, vamos a redondear por debajo. El precio de entrada, 8.920. 8.920. El precio de salida, 7.248. Ok. Y, claro, este es el profit and loss, maldita sea, copión de nuevo. Aquí en liquidation price. Fíjate lo que hago yo. Aquí esto es short, esto es aislado. 8.920. Ok, y esto es lo que hago yo, al menos así, no sé si Daniel tiene una manera más fácil. Fíjate que el precio de liquidación de esta posición, estando yo a 10X, es de 9.856. Entonces yo busco cuál es mi precio, mi stop. Mi stop es 9.320. Quiere decir que 10X, 9.856, es mayor, sí, exacto. Es mayor 10X. Quiere decir que yo puedo apalancarme más. Para acercarme a ese Exacto. Lo que voy a modificándolo. Entonces, fíjense, vamos a poner 15. 9.500. ¿Cuánto era que tenía? 9.320. Me puedo apalancar por más. Voy a ponerle 18. 9.394. Exacto. Este apalancamiento está bien. Ya yo aquí me puedo quedar quieto. O ponerle 18.5 si soy todavía necio. Todavía más. Ponerle 20 para ver. 9.339. Sí, 20X. O sea, la diferencia entre mi precio de liquidación, que es 9.339, y mi stop, que está antes, 9.320, es nada, son como $10. Entonces está perfecto, porque quiere decir que le estoy sacando el máximo provecho al apalancamiento que BitMEX me da. Entonces ya yo sé que esta posición, por lo menos, esta posición de aquí yo la puedo tomar a 20X. Pero, otra pregunta. Sin el riesgo de que esté excediendo mi riesgo, valga la redundancia. Ahí no perderías los $200, ¿verdad? Por como calcula BitMEX. Perdería... se pierde no, pierdo los 200. Lo único que puede pasar es que como el stop es una orden de mercado, por algún mechazo, mi orden de mercado no se llena exactamente al precio que yo tenía puesto mi stop.
Y entonces allí es donde sale útil tener el precio de liquidación cerca. Porque el precio de liquidación es como la barrera, es una barrera de responsabilidad entre BitMEX y tú. Tú colocaste, que es tu responsabilidad, tú colocaste tu stop. Y tú dijiste, yo me voy a salir en 9320. Chévere. Ahora, si por un mechazo no hay órdenes para llenar, o sea, no hay liquidez suficiente para que tu orden se ejecute en 9320, sino que se va a ejecutar a un precio mayor porque estamos en corto. Entonces, y hay una diferencia muy amplia entre tu precio de liquidación y el precio de tu stop. Entonces, ese tramo sigue siendo tu responsabilidad y va a salir de tus pérdidas, va a salir de tu bolsillo. Ahora bien, si tú colocas, como lo hicimos ahorita, el precio de liquidación bastante cerca del precio del stop, puede pasar que cuando el mercado en una alta volatilidad lance un mechazo, te active el stop, ¿sí? Y tu stop a lo mejor no se va a poder llenar al precio que tú dijiste, sino que se va a llenar a un peor precio. Pero ese precio peor no puede nunca superar el precio de liquidación. Porque lo que hace BitMEX es que su motor de liquidación, cuando encuentra esas situaciones, él agarra eso. Él agarra inmediatamente esas posiciones y las liquida. Y va a buscar de liquidarlas al mejor precio que le sea posible. Y si en ese caso él logra cerrar la posición, pero a un precio muy, muy, muy desfavorable, la pérdida la asume BitMEX. Por eso es que BitMEX tiene una vaina que se llama el Insurance Fund, que es un seguro. Ellos tienen un seguro, los malditos hijos de puta. Que ese seguro sale de todas las liquidaciones que ellos pudieron ejecutar a un precio mejor que el precio de liquidación. Y ese excedente lo van sumando, lo van sumando, lo van sumando hicieron... O sea, que ese seguro lo está pagando Arturito. Sí, ese seguro lo está pagando Arturito. O sea, todos los que mientras más operaciones ejecutes, más opciones tienes de tomar esas diferencias. Sí, vamos a buscar un momentico para que veas el Insurance Fund. Vamos a ver cuánto está. Entonces depende mucho de retailers. Claro, pero o sea, BitMEX, en tu caso, en el caso que estoy planteando ahorita, BitMEX asume la pérdida. Pero esa pérdida, él la deriva al fondo. Fíjate, ahorita, al 7 de marzo, mamá huevo, está en 35.287 Bitcoin. Ese es el fondo. Todas esas posiciones que BitMEX no puede liquidar, que el motor de liquidación de BitMEX no puede liquidar a un precio adecuado, sino que le sale un precio en desventaja, esa pérdida, él la cubre con lo que está en el fondo. Y en el caso extremo, de que el fondo se quede sin dinero, él lo que hace es que a los que están ganando, les quita plata. De las ganancias no realizadas. BitMEX no pierde, ¿no? No pierde nunca. No pierde nunca por ningún lado. Es un negocio súper redondo. Pero bueno, el punto es que la idea es que tú siempre tengas tu stop muy cerca de tu precio de liquidación. Porque si dejas una brecha muy grande y hay una volatilidad, un mechazo, una vaina loca, la orden se va a llenar a un peor precio y ese precio lo vas a pagar tú, no BitMEX. Exacto. No, y también porque no estás aprovechando el apalancamiento. Y porque no estás aprovechando el apalancamiento. Entonces, al final del día, en BitMEX se haría así como te estoy mostrando. En Bitfinex sería diferente, porque en Bitfinex el esquema es como estar en cross, pero a 3X o a 5X, creo que lo subieron. Un factor multiplicador. En Binance es distinto. Porque en Binance sí se te multiplica el tamaño de la posición por el apalancamiento que tú elijas, que es como ocurre en eToro. No sé si alguna vez has visto eToro. En eToro ocurre eso. Si tú entras con $300 y lo multiplicas por 3, entonces son 900.
Entonces, va a depender siempre de la plataforma. Por eso es que es importante que antes de entrar a cualquier broker, antes de entrar a cualquier exchange, hermano, usted lo entienda. Usted sepa cómo es que funciona. Y que se lea la documentación. Que te vayas a los archivos, a la documentación que la misma página ofrece y entiendas cómo es el negocio. Uno no puede sentarse en una mesa a jugar un juego donde va a poner plata y no se sabe las reglas. Entonces, así es como hago yo para, después que yo sé, en el caso que les estaba planteando, después que ya yo sé que el apalancamiento que puedo tomar es 20, bueno, me vengo para acá y digo, bueno, el apalancamiento, pongo, bueno, puse 20X en ese momento, ¿sí? Y si uso apalancamiento en todas mis operaciones, Francisco, o sea, si uso el máximo apalancamiento posible, pero sin excederme en el riesgo que debo asumir, entonces va a ser difícil que consiga una operación que no pueda ejecutar, salvo que el apalancamiento